Jo vinc de tradició ja de m'abuelo, era un bon llaurador i crec que he heretat algun gen de m'abuelo i m'agrada fer hortalissa. M'agrada estar en el món este. Realmente hay una duda en el producto ecológico, tienes que venir aquí, tienes que cogerlo, tienes que ver cómo lo hacen para que luego llegue realmente a las casas y a los restaurantes. Hay que ser consciente de cómo se elaboran las cosas para luego poder tratarlas con mayor autoridad. Con lo que hemos encontrado, pues cada uno ha hecho lo que ha podido, lo que ha parecido o lo que se haya atrevido a hacer, ¿no? Pues sobre todo, pues lo que he dicho antes, dar protagonismo al producto que nos hemos encontrado aquí. La idea de juntar gastronomía con conocimiento, con universidad, por fin me parece que se está abogando por remar todos en una dirección, ¿no? Que la Comunidad Valenciana, Alicante y Castellón sean un referente a nivel nacional en una de nuestras potencias, que es la gastronomía. Yo llevo 3 años en esta comarca y ahora lo que busco, ¿no?, es una vida. Y creo que la Marina tiene mucho, ¿no?, por todo, ¿no?, por cultura gastronómica. Vinimos a Jalón, a mí me daban entre 1 y 3 meses de subsistencia en el pueblo y la verdad es que me enamoré del campo, me enamoré de la tranquilidad, me enamoré de la gente, me enamoré del paisaje. Las últimas actividades que está llevando a cabo la cátedra tienen que ver con gastronomía, la provincia de Alicante y a nivel nacional también. Entonces todo este tipo de jornadas nos parecen muy interesantes. Es una forma de potenciar la gastronomía en la provincia de Alicante. Queríamos enseñar que no solo lo bonito sabe bueno, sino incluso lo que es de cosecha propia sabe muchísimo mejor y aquí lo hemos demostrado, que con muy poquito se puede hacer mucho. Quan vens així t'olvides, quasi t'olvides. Si no fos aquest algo pesat, t'olvidaries que el món existeix, però m'agrada.